Esta noche en Desde las Cámaras continúa en el Congreso de la Unión el debate sobre la propuesta de reforma en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. En la Cámara de Diputados, académicos y especialistas participan en un foro sobre los desafíos y oportunidades del sector de telecomunicaciones. Y además tendremos una conversación con la senadora por Zacatecas, Claudia Anaya. Desde las cámaras comenzamos. Todo indica que el Congreso de la Unión podría celebrar al menos un periodo extraordinario de sesiones en junio próximo para avanzar en el desahogo de las reformas pendientes. En los asuntos por resolver se encuentran por lo menos 22 reformas, entre las que destaca una nueva ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, cuya aprobación fue frenada en el Senado de la República para realizar un análisis más profundo sobre su contenido. Fue así como a través de 5 conversatorios en los que participaron 89 académicos y expertos en la materia, se puso énfasis en los riesgos de la propuesta original y en las propuestas para realizar los ajustes necesarios y así garantizar la libertad de expresión y el derecho a la información. Confiemos que durante los próximos días las comisiones dictaminadoras se reúnan para realizar los ajustes necesarios que fortalezcan el desarrollo de este sector. Desde esta tribuna seguiremos teniendo bajo la lupa todo este proceso legislativo. Paralelo a los trabajos de la Comisión Permanente, la Cámara de Diputados impulsa foros de discusión sobre la reforma en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Estos son los detalles. En la Cámara de Diputados continúan llevándose a cabo los foros sobre la reforma de telecomunicaciones y radiodifusión. Durante la mesa titulada Audiencias y Libertad de Expresión, el presidente de la Comisión de Radio y Televisión afirmó: La Comisión de Radio y Televisión ha sido muy insistente desde el arranque de sus trabajos, que parte de lo que tenemos que hacer nosotros en la comisión, por un lado, por supuesto, es fortalecer, modernizar a la radio, a la televisión, a la pública, a la privada, pero respetando ejes esenciales como la libertad de expresión, el derecho a la información. Por su parte, el panel de especialistas expresó sus puntos de vista enfatizando en las facultades que tendría la agencia digital para la suspensión inmediata de transmisiones. Nos preocupa la facultad que podría tener la agencia para dar suspensiones inmediatas de las transmisiones. Esta situación implicaría la negación del ejercicio de los derechos, como por ejemplo el derecho a la libertad de expresión, y privaría al radiodifusor también de su derecho de defensa con respecto a esta circunstancia. Se alertó de que podría tratarse de regulación desproporcionada. Ordenar la suspensión inmediata de transmisiones en casos de incumplimiento de los derechos podría generar sanciones desproporcionadas, haciendo que la medida resulte exorbitante en comparación con la gravedad del incumplimiento. Es fundamental que las respuestas regulatorias sean proporcionales y equitativas. Además, se reflexionó sobre el derecho de las audiencias a decidir dónde informarse. Me parece que es un tanto peligroso esta manera a rajatabla que pretende establecer la ley como derecho de las audiencias. Si el comentarista de la noticia o el conductor del noticiero hiciera un comentario, lo vamos a criticar por esto, va a haber una sanción. Es que no viene el estricto sentido de que ahora viene la opinión y no puedes decir una noticia dura, o como es una noticia, un noticiero, no puedes opinar de él. Pues me parece que ese canon que se pretende en este artículo 228 en la fracción tercera se vuelve muy complicado en la práctica. En otros hechos legislativos, se llevó a cabo la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Se presentaron iniciativas en materia de comercio electrónico, acceso a Internet, delitos cibernéticos y personas buscadoras, entre otras. Por otro lado, con la participación de profesionistas de los sectores público y privado de diversas entidades del país, la Universidad de la Libertad inició esta semana la impartición de la segunda edición del diplomado en materia de cabildeo legislativo. El objetivo es capacitar a los participantes en técnicas avanzadas de influencia en el ámbito legislativo y gubernamental, mediante el desarrollo de habilidades para crear documentos clave, diseñar estrategias de cabildeo y lograr una comunicación eficaz con los diversos actores y grupos políticos de nuestro país.
La impartición del diplomado se extenderá a lo largo de todo el año, con un programa de 10 módulos, en los que se abordarán novedosas herramientas de cabildeo. Desde las cámaras, Claudia Ivette García. ¿Cuáles son los principales cambios que deben incorporarse a la iniciativa de ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión? Nuestra experta Alicia Salgado nos explica cada una de estas modificaciones. Hola Adriana, ¿cómo estás? Qué gusto de saludarte de nueva cuenta. La semana pasada terminaron o concluyeron los conversatorios en materia de telecomunicaciones y radiodifusión y hay cambios importantes a la vista, pero además ya corre tiempo. Se espera que hasta después de que se realice la elección este fin de semana del Poder Judicial de la Federación y de los estados, de la mitad de los estados, el Senado de la República puede estar convocando a las Comisiones Unidas de Radio, Televisión y Cinematografía y también de puntos constitucionales, probablemente incorporarían a la digital si es que tienen otro ordenamiento para que se revise a fondo esta iniciativa que fue ampliamente discutida y se le realicen los cambios que quedaron pues perfectamente definidos, como la eliminación del polémico artículo 109 que censuraba los contenidos o abría la posibilidad de censura a los contenidos de plataformas digitales. Por el otro lado, te quiero comentar que el dictamen final aprobado por Comisiones Unidas le falta la pareja de la reforma constitucional, y esta tiene que ver con la Ley Federal Antimonopolio y Competencia Económica, porque si bien hay un organismo que va a regular radio, televisión y telecomunicaciones, hay otro que es el de antimonopolio y competencia económica, que va a sancionar cualquier conducta antimonopólica o anticompetitiva, podríamos decir, no antimonopólica, al contrario, sancionará fuerte a los preponderantes y a los monopolios. Por otra parte, el punto final es que los dos ordenamientos tienen que ser discutidos a más tardar antes del 15 de junio para que pueda proceder de una cámara hacia la otra y también pueda publicarse el ordenamiento respectivo en el Diario Oficial de la Federación, o sea, tiene que publicitar antes del 30 de junio. Ese día es la fecha límite que se marcó en el transitorio de la reforma constitucional que da cambio a estos organismos que se transforman. Hoy por hoy hay muchas cosas todavía indefinidas, no se sabe cómo va a quedar conformada la nueva agencia, digamos, o el Consejo Técnico, decían, para ser el órgano regulatorio en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, y también le falta un poco conocer, detallar y eliminar las ambigüedades que hay en varios puntos de la redacción del texto, como es el caso de cómo va a quedar la regulación y otorgamiento de concesiones comerciales, sin llegar al extremo de querer regir su actividad económica o publicitaria, organización interna y usos comerciales, y también aquellos que van a depender específicamente de las radios comunitarias o las radios estatales, en qué condiciones van a seguir operando. Se quedó en revisarlas, pero todavía no hay una definición clara. En fin, hay todavía cambios que se deben hacer para definir esto de los derechos de las audiencias y porque ahí se ha subrayado la ambigüedad de la redacción como una intención de censura informativa y la presidenta ha sido clara de que no hay esa intención. Y finalmente hay que determinar muy bien cómo se da la garantía de acceso a la conectividad en todo el país, considerando la oferta integral de operadores públicos y privados con incentivos claros y sin subsidios ocultos. En general, estos son los temas que pongo hoy bajo la lupa desde las cámaras. Vamos con la entrevista que nos preparó nuestro compañero Víctor Sánchez Baños. Países como India, China y México son los principales generadores de recursos que salen de Estados Unidos a sus países de origen. Pero eso tiene también repercusiones en Estados Unidos. ¿Qué es lo que va a pasar allá? ¿Qué va a pasar con el Partido Republicano? ¿Cuáles van a ser las banderas que podrán ondear los opositores, en este caso el Partido Demócrata, en contra de la política de Donald Trump? De eso vamos a platicar con el senador Waldo Fernández de Nuevo León, quien es el presidente de la Comisión
del TEMEC del Senado de la República. Tiene muchas complicaciones. Imagínate un ciudadano americano que le está mandando a su hijo en el extranjero dinero, también va a estar grabado. Es muy compleja esta situación. A ver, primero, es un impuesto que a todas luces en los Estados Unidos es inconstitucional, porque tú ya tributaste una vez y vuelves a tributar. Va contra la naturaleza del comercio norteamericano, pues es el país más poderoso del mundo económicamente hablando y el flujo de divisas de Estados Unidos, y para Estados Unidos es lo más fuerte del sistema financiero internacional. Yeah. Tercero, yo todavía espero, no estoy tan seguro, creo que todavía falta que el Senado apruebe esta parte, ¿no? Y ahí se puede limitar, pero también puede que al final de cuentas el presidente Trump entre en razón. Hoy acabo de enterarme que acaba de anunciar la detención de todas las visas para estudiantes extranjeros que van a los Estados Unidos. ¿Qué vislumbró? Primero, no es México solamente el afectado, la India es el país más afectado, ¿no? Y la India tiene un intercambio comercial importante con los Estados Unidos, pero también tiene un intercambio de generación de conocimiento. Espero que los norteamericanos frenen este asunto, porque va a ir contra su propia naturaleza y los va a meter a ellos en muchos problemas comerciales. Vamos a esperar si al final de cuentas se da ese caso. Y si no, bueno, pues va a ser un asunto que creo que los primeros afectados van a ser ellos mismos en su economía, y evidentemente en México vas a generar problemas que ellos quieren combatir. Por ejemplo, el tráfico ilegal de divisas. Pues ellos, a través de la transferencia electrónica, evitas el blanqueo de divisas. Con esta situación, pues vas a meterte en una dinámica que afecta a la seguridad de los dos países. Es más grave de un asunto meramente económico. Pues hay mucha presión por parte de la comunidad mexicana en los Estados Unidos, de la comunidad latina, para frenar este asunto. En el Senado se vuelve un asunto ya meramente aritmético. Son, me parece que 3 senadores los que pueden cambiar el rumbo de esta situación. Y por lo que estoy viendo, se están alargando la discusión, es porque muy probablemente haya negociaciones dentro del Partido Republicano para quitar este impuesto o modificar cosas en otro lado. Yo esperaría que sea para quitar y no para de esta bolsa que se va a generar tomar dinero para los estados, que también pudiera pasar. Es parte de la democracia, es parte del juego de la representación de legisladores, pero yo esperaría que lo detuvieran porque, ojo, vienen elecciones para congresistas en los Estados Unidos y se juegan entre los congresistas que vienen cerca de 40 y tantos distritos que tienen incidencia latina. Aguas ahí porque ellos les puede pegar. Eso sin considerar los de origen hindú, de la India, perdón, que también están siendo afectados, y el resto de los países. Me parece que todavía hay una posibilidad de que esto pueda ser modificado. El impuesto al 3.5% a las remesas va a tener un impacto devastador, fundamentalmente en la clase más necesitada, en aquella trabajadora de Estados Unidos que envía dinero para que sobrevivan en muchas regiones del mundo sus familiares. Los principales países afectados serán China, India y México. ¿Qué es lo que se debe hacer en esos instantes? Negociar, no queda de otra. Ante un presidente negociador es importante estar negociando abiertamente los impactos políticos que va a tener en su gobierno. De lo contrario, su partido, el Partido Republicano, puede perder posiciones con la comunidad hispana, con la comunidad india, allá en la Unión Americana. Y recuerden, en política lo más importante son los votos. Es momento de ir a una pausa y no se vaya, porque en nuestro regreso hablaremos con la senadora por el estado de Zacatecas, Claudia Anaya, sobre la reforma a la ley de telecomunicaciones y radiodifusión y al impuesto a las remesas. Debo decirte que en todos los foros hubo queja, hubo protesta y hubo señalamientos en contra, en todos los sentidos. Fueron los de radio, fueron los de televisión, fueron todos los que tienen que ver con temas digitales, fueron también todos los que tienen que ver con radio y televisión indígena o comunitaria, quienes tienen ese otro tipo de concesiones, y pues son muchos los temas que se tienen que cambiar. Gracias por continuar con nosotros. Es momento de ver qué nos preparó Virulo para esta semana.
Por Zacatecas, senadora en Administración Pública doctorada. Claudia Anaya Mota es nuestra invitada. Participó en los conversatorios que analizan la propuesta de ley de radiodifusión y telecomunicaciones. Hablará de estos encuentros y las distintas opiniones y propuestas y cambios para su incorporación que garanticen la plena libertad de expresión. Ya se encuentra con nosotros aquí en el estudio la senadora del PRI por el estado de Zacatecas, Claudia Anaya, quien es secretaria de la Comisión de Estudios Legislativos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Adriana, me da Claudia? un gusto enorme estar contigo. Qué gusto. Bienvenida a tu programa. Muchas gracias por la invitación, listísima. Claudia, pues has sido una fiel opositora a esta llamada ley censura. Hace unas semanas hubieron unos conversatorios en donde se discutió pues esta ley, se hicieron varias modificaciones, varias opiniones. ¿Cuál es tu versión, cuál es tu opinión y cuál es tu postura? Mira, es una iniciativa que nos presentan hace un poco más de 3 semanas, un miércoles por la noche, para que se vote el jueves por la mañana. Es decir, a menos de 24 horas de conocerla ya está planteando la discusión y votación en las comisiones. Se vota en fast track y se pasa pues al pleno para su discusión. Entonces, en ese sentido, pues hay mucho ruido mediático y de organizaciones internacionales que detectan pues temas de violaciones a la libertad de expresión. Efectivamente, se empezó a catalogar como una ley censura. Pero no es el único problema que tiene varios problemas que tienen que ver con la neutralidad en el mercado de telecomunicaciones, que es un mercado inmenso, que tiene muchos intereses y que representa miles de millones de dólares en inversión en nuestro país, que debemos de tener mucho cuidado en todos los sentidos, porque si no hacemos las cosas con cuidado, no solamente estaremos maniatando la libertad de expresión, estaremos retrocediendo en derechos y libertades constitucionales, sino que también le pondremos un freno significativo a la inversión en este país, que créeme, con el tema de la reforma judicial, significa junto, pues diría yo, un detonante perfecto para que entremos en una recesión. Entonces, en ese sentido, pues la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que iba a hacerse una revisión de esta ley, y a razón de eso es que en el Senado se realizaron en estas semanas 5 foros, en donde los especialistas fueron a hacernos ver sus puntos de vista. Debo decirte que en todos los foros hubo queja, hubo protesta y hubo señalamientos en contra, en todos los sentidos. Fueron los de radio, fueron los de televisión, fueron todos los que tienen que ver con temas digitales, fueron también todos los que tienen que ver con radio y televisión indígena o comunitaria, quienes tienen ese otro tipo de concesiones, y pues son muchos los temas que se tienen que cambiar. No solo es el tema de censura, que está explícitamente en el 109 y en el 8 de la ley. Que fueron los artículos más polémicos. Sí, pero cambiando eso, solo se cambia lo explícitamente, pero hay muchas otras cosas que le dejan a esta agencia digital que será el Las órgano. letras chiquitas que nadie está viendo. No, son muchas cosas, porque recordarás que se extinguió el IFT, el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Se le pretenden pasar todas las facultades del IFT y muchas más a esta agencia digital, y pues no es la misma esencia jurídica. Claudia, ¿cuáles son los puntos que se deben en específico de modificar de esta reforma en telecomunicaciones? Tengo entendido que va a haber un periodo extraordinario para discutirse y aprobarse. Es correcto, parece que el procedimiento... Tienen mucha prisa. Tienen prisa porque además acuérdate que es una ley que no podemos dejar de tener, porque finalmente, como ya no hay IFETEL, no tenemos en este momento a un regulador. Y si no hay regulador, ¿quién va a invertir en telecomunicaciones? Es un sector que requiere de certeza jurídica para la inversión. No lo podemos tener frenado, pero se tiene que hacer con mucho cuidado. Y son todas las tecnologías, es un tema de... Todo. La 5G, acuérdate que se canceló la licitación de la 5G por parte del IFT, justo porque se extinguió el IFT. Dijo, bueno, ya no me va a tocar, la suspendo para cuando lleguen los nuevos órganos. Pues tenemos detenido más de 6 meses la licitación del 5G. Entonces, en ese sentido, estamos retrasando a México. Yo creo que lo que hacen es falta de conciencia y de planeación. Entonces, es muy importante que primero se corrijan las inconstitucionalidades que tiene esta ley,
tiene violaciones al artículo 6, al artículo 7, al artículo 28 y al artículo 73. ¿En qué sentido? Se violenta la neutralidad del sector. ¿Por qué? Porque el Estado quiere ser juez y parte. Ellos quieren tener concesiones con fines comerciales para todo el tema de Internet. Entonces, no se debe y no se puede. El Estado puede tener concesiones, pero para fines públicos o sociales, pero no debe de ser un competidor si tiene, fuera de lo que debe de ser el principio de la neutralidad, mayores, pues vamos a decirlo, oportunidades de competir, es decir, que esté subsidiado para la competencia con otros, vamos a decir con las telefonías o con los que venden Internet, como en este caso, ¿no? No sé si tú sabías, pero CFE tiene una alianza con Altán. Altán le vende a centros comerciales y por eso hay un proveedor en el mercado que está vendiendo tarjetas de Internet que están siendo subsidiadas por el Estado. Eso está sucediendo en este país y eso no puede suceder. Entonces, en ese sentido, si van a comercializar bajo el principio del artículo 28 constitucional, tienen que irse a una licitación, tiene que haber contraprestaciones, es decir, tienen que pagar por tener este espectro y participar en igualdad de mercado. Que bueno, además estos subsidios los pagamos a los todos. Ciudadanos. Los pagamos todos y no, lo que crean es una distorsión de mercado y ahí es donde se afecta al ciudadano. Y esto también violenta los tratados internacionales. ¿Qué otra cosa violenta los tratados internacionales? El artículo 18, particularmente del TEMEC, te dice que el regulador tiene que ser autónomo e independiente, no tiene que beneficiar a ninguna de las partes. Si el Estado va a ser una de las partes, es decir, va a ser un competidor, pues entonces ya eres juez y parte. Entonces, en ese sentido, tenemos que procurar también no violentar los tratados internacionales porque podemos terminar en paneles internacionales pagando millones de dólares por no haber acatado pues estos compromisos internacionales que tenemos. Entonces, sí es muy importante que estos artículos de la Constitución se respeten, porque quien llegue a la Corte, pues yo me imagino que sabrán leer y sabrán distinguir pues, lo que es una redacción distinta a lo que dice el principio constitucional. Las empresas se van a amparar y si no, lo harán, pues como te digo, en los paneles internacionales, lo que nos va a salir también gravísimo. México siempre en el centro de la polémica, del desorden, del disturbio. Claudia, para finalizar, tú eres de Zacatecas, un estado en donde principalmente mucho migrante, el 80% de los migrantes, o no sé exacto, la mitad de nuestro corazón son está allá. zacatecanos. Y se acaba de aprobar un impuesto por parte del gobierno de Estados Unidos de Trump a las remesas. Dime exactamente cómo les está afectando, o tú como senadora, ¿qué van a hacer al respecto? Mira, todavía no nos afecta porque finalmente solo se aprobó en Cámara de Diputados, falta Cámara de Senadores en Estados Unidos. La idea original era que el 5% del total de las remesas se les cobrara adicional a lo que ya cobran las empresas por hacer el envío, ¿no? Entonces, en ese sentido, se logró que en la Cámara de Diputados se bajara a 3.5. ¿Quién lo logró? Las empresas que ya compran un porcentaje por mandar el dinero. Entonces, en ese sentido, también entiendo ya que hay varios senadores que tienen en sus estados a mucha población migrante que les están presionando para que no lo aprueben. Vamos a ver qué sucede, porque finalmente sí se aprueba. Claro, es un tema meramente político para los senadores y diputados en Estados Unidos porque pierden a sus votantes. Pierden a votantes. En ese sentido, creo que hay que poner atención a lo que hagan las propias asociaciones migrantes en Estados Unidos. Creo que la fuerza de ellos y la voz de ellos es la que más se va a escuchar. ¿Y cuál es la afectación directa que tendríamos? Menos dinero en México, es menos circulante, en un momento además catastrófico para nuestro país, porque si no hay inversión por el tema de la reforma judicial, si la tenemos detenida por las reformas en telecomunicaciones, no hay certeza jurídica para la inversión, se está retirando ya temas de inversión en capital extranjero, se están yendo y no nos llega el dinero de los migrantes, un 5% menos, imagínate cómo nos va a ir, Porque Adriana. además, Claudia, cabe señalar que el dinero de las remesas, que es el dinero que mandan los migrantes a nuestro país, es la principal fuente de ingresos de nuestro país y bueno, muchas familias viven de esto. 65,000 millones de dólares tuvimos el año pasado y en para la Zacatecas pandemia representa casi otro tanto del presupuesto federal que nos llega, para que te des una idea. Y durante la pandemia las remesas fueron las que mantuvieron a nuestro país estable. Los estados más pobres y las casas más pobres
que son las que expulsan a su población del país y las que tienen a un hijo migrante en Estados Unidos, son las que se verían más afectadas. Pues estaremos pendientes de todos estos movimientos que están sucediendo en México y que nos atañen a todos los ciudadanos. Tenemos que estar Involúcrense, pendientes. que la sociedad se informe y se involucre. Muchas gracias, Claudia, por estar Gracias, aquí Adriana, con nosotros. un gusto estar contigo. Igualmente. Se nos acabó el tiempo, gracias por estar con nosotros. No se pierdan próximo jueves el único programa de la televisión que pone bajo la lupa el quehacer legislativo. Buenas noches.